¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Bendecidos. Le damos gracias al Rey que nos permite congregarnos, que nos permite reunirnos. El pastor les manda muchos saludos, está descansando y nosotros continuamos descansando, porque los descansos no solamente son lugares. Para nosotros los hijos el descanso es una persona, y esa persona es Jesús. Así yo esté en mi trabajo, en la universidad, en donde sea, la palabra dice en Hebreos capítulo 4, 16 que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Cuando venimos el domingo, cuando nos reunimos el viernes a orar. El momento oportuno que nos dio Cristo en la cruz fue las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año hasta su venida. Porque cuando Él venga y estemos con Él y Él establezca su reino aquí en la tierra, vamos a estar en un reposo eterno con Él, en un descanso eterno con Él, en un disfrute eterno con Él. Quiero que me acompañe por favor a Isaías capítulo 56 versículo 7. El Señor ha entregado una visión para esta casa, y esa visión se manifiesta en identidad, se manifiesta en decisiones, pero también se manifiesta en cultura. Esto es lo que ha hablado el Señor para esta casa. Isaías 56, 7. Si me ayuda, Sofi. Isaías 56, 7. Mire lo que dice el Señor por medio del profeta: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En la Nueva Traducción Viviente dice para todas las naciones. Entonces, la identidad que Dios le ha entregado a esta casa, por ende a nosotros, es que seremos llamados una casa de oración. Y en una casa de oración hay un único propósito. Ese propósito está en el Salmo 27 y 4. Una cosa he demandado al Señor, y esta voy a buscar todos los días de mi vida: que pueda estar en su casa para contemplar su hermosura, para inquirir y para profundizar en su santo templo. O sea, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia Taller de Vida, le está diciendo a usted y a mí, es que el propósito por el cual nos congregamos aquí es para que este lugar tome la identidad que hay en el cielo. ¿Y en el cielo qué pasa? Apocalipsis capítulo 4 retrata que el Señor está sentado en el trono, y que alrededor están los ángeles, los 24 ancianos, y todos a una sola voz, sincronizados, están levantando un solo cántico: Santo, santo, santo es el Señor. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Jesús que les enseña a orar, Él dice: y cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora sí pidan por sus necesidades. ¿O qué sigue después de exaltar al Señor? Venga a nosotros tu reino, y hágase aquí en la tierra como se hace. ¿Y qué se está haciendo en el cielo continuamente? Se está adorando al Señor, se está cantando, se le está cantando sobre sus atributos, sobre lo que Él es, sobre su belleza. Por eso es que Apocalipsis capítulo 1 inicia con la revelación de ¿quién? Y esta es la revelación de Jesucristo. Y si ustedes leen todo el capítulo, se van a encontrar con 24 atributos del Cristo glorificado. Dice que su rostro brilla más que el sol, que sus ojos son como llamas de fuego, que tiene vestiduras resplandecientes, que sus pies son como de bronce. Todo Apocalipsis no se trata del fin del mundo, se trata de la revelación completa de una persona. Lo que pasa es que Satanás se ha encargado de velar la belleza que hay en el libro de Apocalipsis, y nosotros tenemos la oportunidad desde ya poder experimentar esa plenitud que Cristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Por eso es que esta casa es una casa de oración. Por eso es que si el Señor nos lleva a extendernos en la oración o en la adoración cantada, lo disfrutamos, nos deleitamos,
porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad con el Señor. ¿O qué pensamos que vamos a hacer con Él en toda la eternidad? ¿Por qué los ángeles, los serafines tienen tantos ojos? No les alcanza para poder contemplar la belleza del Señor. Entonces nosotros eternamente vamos a estar contemplando su belleza, su hermosura. Si desde ya en este lugar, cada vez que nos reunimos corporativamente a levantar un altar de adoración para Dios, no somos capaces de disfrutar su presencia, entonces tenemos que cuestionarnos qué vamos a hacer en la eternidad. Si yo desde aquí no soy capaz de disponerme para cantar, para adorar, para disfrutar su palabra, ¿qué voy a hacer en la eternidad? ¿No es lógico? Entonces desde ya tenemos el privilegio de poder experimentar su reino aquí en la tierra. Y el reino de Dios tiene una cultura. Ayer lo hablábamos con los jóvenes. Colosenses 1:13 dice que Él nos trasladó del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. Y ese traslado no solamente implica el nuevo nacimiento que nos conecta nuevamente con el Espíritu del Padre, sino que implica un cambio de cultura. Y la cultura se define como patrones de conducta, de comportamiento, creencias, raíces. La cultura está directamente relacionada con la identidad. Nuestra identidad y nuestra cultura ya no es la caleña, ya no es la cultura colombiana. Al ser yo trasladado del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado, mi cultura pasó a ser la cultura del reino, la cultura del cielo. Amén. Entonces vamos a continuar con la conversación que veníamos del Sermón del Monte. La primera predicación fue sobre Mateo capítulo 6:33, que dice: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Al siguiente domingo hablamos de Mateo capítulo 7 del 24 al 26, que habla de los dos tipos de personas que se van a levantar en los últimos tiempos. Dice el Señor en esos versículos: aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por práctica, yo los compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vinieron los mares, vinieron las tormentas, y esa casa no se cayó. Pero aquellos que escuchan mi palabra y no la ponen por práctica, yo los compararé como un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, los mares, las tormentas. ¿Y qué pasó con la casa? Concluíamos que las tormentas, las aflicciones vienen para ambos casos. Para ambos casos hay que enfrentar el quebrantamiento, el desierto, las tormentas, los problemas, los conflictos, llámelo como usted quiera. Pero lo que diferenció al prudente del imprudente es que aparte de escuchar la palabra, la puso por práctica. Es que aparte de escuchar la palabra, valoró más el consejo de Dios que su propio consejo. Por eso es que cuando vinieron los problemas, vinieron los conflictos, vinieron las aflicciones, esa casa permaneció en pie porque estaba fundamentada sobre la roca. El evangelio de la prosperidad, que es un falso evangelio, se ha centrado en enseñar de que cuando usted viene a Cristo se acabaron los problemas y usted va a vivir una vida en completa prosperidad material y económica. Se centra solamente en eso. Entonces, cuando esas personas que son discipuladas en esa doctrina tienen que enfrentar algún problema de quebrantamiento, alguna situación, se apartan, porque nunca tuvieron un encuentro real con el evangelio, con la palabra. Nosotros debemos entender lo que dijo Jesús: en el mundo van a tener aflicciones. Él de entrada lo dijo: pero confíen porque yo he vencido al mundo. Miren, yo tomo eso como una promesa, porque en medio de la aflicción yo puedo conocer a aquel que lo venció todo. En medio del desierto yo puedo conocer a mi proveedor. En medio de mi quebrantamiento en salud puedo conocer la faceta de Dios como sanador. En medio de mi problema puedo conocer a aquel en el cual me puedo refugiar. Y Él va a traer consuelo, Él va a traer esperanza, y Él va a traer nuevamente sus promesas de restauración para cada uno de nosotros. Entonces hoy quiero que toquemos el tema del gobierno de Dios y las marcas de un verdadero hijo de Dios. Y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 66, versículo 1.
Y es el Señor hablándole al pueblo de Israel, un pueblo que en ese momento de ese capítulo estaba manifestando soberbia, estaba manifestando autosuficiencia, estaba manifestando independencia, estaba manifestando su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y les pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Y miren lo que dice el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El pueblo de Israel, con toda la bendición que Dios le había entregado, estaba manifestando independencia al Señor. Y en el orgullo de su corazón pensaban que con esa bendición podían estar por encima de Dios. Es el mismo antidiseño de Satanás. Cuando estaba dirigiendo la alabanza, se vio a sí mismo y dijo: ¿por qué yo no puedo estar a la par o por encima de Dios? Y el Señor les recuerda que Él es un gobernante, que Él es un monarca absoluto, y Él les dice: miren, ni siquiera la creación puede contenerme a mí, porque el cielo es mi trono, la tierra en donde ustedes viven es el estrado de mis pies. Y les dice: ¿qué pueden hacer ustedes por mí si yo creé todas las cosas? Y quiero preguntarles a ustedes: ¿qué podemos hacer nosotros por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Él si Él es el creador de todo? Él es el arquitecto de la creación. Dicen los científicos, astrónomos, que el universo se sigue expandiendo en este momento, y se sigue expandiendo por la misma voluntad de Dios. O sea, Dios sigue expandiendo los límites del universo. Y a veces nosotros creemos que podemos ser sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, y tomamos decisiones sin consultar a aquel que sostiene el universo con su palabra. Dice Hebreos capítulo 4: Dios sostiene el universo con su palabra. Entonces el Señor le recuerda al pueblo de Israel, y nos recuerda a nosotros, que no podemos hacer nada por Él, que Él es creador, que Él existe en sí mismo, que ni siquiera la eternidad lo puede contener, porque la eternidad está en Él, el tiempo está en Él, todo está en Él. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. O sea, todo lo que existe está contenido en Él, tiene su esencia, tiene su naturaleza. Tú y yo tenemos la naturaleza de Él. Y por eso David se atrevió a decir: los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu grandeza. La creación misma expresa a una sola persona, a Cristo. Y el Señor le recuerda esto al pueblo de Israel. Y se lo recuerda porque el pueblo de Israel había perdido un concepto que vamos a desarrollar ahorita, que se llama el temor del Señor, no miedo. Porque cuando yo me acerco con miedo a Dios, estoy pensando que Él siempre me va a juzgar, que Él es un policía que está esperando a que yo me equivoque para juzgarme y para castigarme. Y eso es una concepción legalista y religiosa. Ese no es nuestro Dios. Cuando la palabra habla del temor del Señor, se refiere única y exclusivamente a tenerlo en alta estima a Él por encima de todas las cosas. Eso es el temor del Señor. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. Israel había perdido el temor del Señor. Y como había perdido el temor del Señor, se habían vuelto necios, se volvieron necios. Esa necedad los llevó a tomar decisiones contrarias al plan del Señor. Y esas decisiones los llevaron a creer incluso que podían estar por fuera de su cobertura y de su consejo. Y el principio de la autoridad, mi amada iglesia, es que nosotros nos sujetemos a autoridad. Ese es un principio. Ahora, entendamos un poco el gobierno de Dios. Dios gobierna todo con perfección y con autoridad suprema.
nos recuerda que ningún esfuerzo humano puede contener su gloria. Esto nos enseña que debemos rendirnos a su gobierno, reconociendo que Él es Rey y soberano sobre nuestras vidas y sobre todo el universo, sobre toda la creación. Hay una confusión. Hay personas que piensan que entregar la vida al Señor solamente es para obtener la salvación, pero resulta que la obra de la salvación es integral, es completa. Cuando yo acepto a Cristo como Salvador, también lo estoy aceptando como Señor. ¿Y qué significa que yo lo acepte como Señor? Que yo renuncio a mi libre voluntad de actuar para que su voluntad venga y se haga en mi vida. ¿Qué significa que yo acepte el señorío y el gobierno de Cristo sobre mi vida? Quiere decir que ya mis decisiones no las voy a tomar por mí mismo, sino que lo voy a consultar todo con Él, lo grande y lo pequeño, porque ya mi vida ya no es mía. Yo ya no puedo decir es que es mi vida, es que son mis sueños, es que voy a escribir las metas que yo tengo para el año 2025. Si yo hablo de esa manera, hablo de manera independiente. Pero si yo le digo a Él, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres que yo estudie? ¿Dónde quieres que yo trabaje? Estoy reconociendo su gobierno, su señorío sobre mi vida, y todas las decisiones las estoy pasando por el filtro de su palabra. Por eso es que Jesús termina el sermón del monte de esa manera: aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica. O sea, aquel que me escucha, aquel que me consulta, aquel que me pregunta y pone en práctica lo que yo le digo, a ese yo lo voy a comparar como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar una enseñanza que dio Edwin en unos devocionales que estábamos haciendo el año pasado con el Salmo 37, cuando él dice, el salmista: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y en la profundidad, lo que lo llevó Edwin, él explicaba que el deleitarse es permitir que Dios moldee mi corazón para que tome la forma de su corazón. Y cuando mi corazón toma la forma de su corazón, Él deposita sus sueños, sus deseos en mi corazón. Y como yo me estoy deleitando en lo que Él quiere, Él que va a cumplir los deseos de ese corazón reformado, de ese corazón moldeado a su forma. En conclusión, Él está cumpliendo sus propios deseos, sus propios sueños. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. En Isaías 66:1, Dios se presenta como un monarca absoluto. Y mire, Él concentra su poder. Todo el poder político, legislativo, ejecutivo y judicial recae sobre el Señor. Todo recae sobre Él. Por eso es que mire, hay que tumbar una mentira que anda rodando por ahí de que yo me pongo de acuerdo con Dios. No, yo no me pongo de acuerdo con Él. Yo miro eso y yo digo, qué ilógico. Porque en un acuerdo yo coloco mis términos, la otra persona coloca sus términos y llegamos a un acuerdo para poder hacer algo. No, yo no me pongo de acuerdo con Él, yo me sujeto a lo que Él quiere. Porque Él tiene una concentración absoluta de poder político, legislativo, ejecutivo, judicial, y lo usa exclusivamente para su diseño. Es una mentira satánica el hecho de yo ir a ponerme de acuerdo con Dios. Eso es colocarme a la par con Él. Eso es decir, mira, yo considero tus ideas, pero también considero las mías porque creo que son importantes. No, mis hermanos, el cielo no es democrático. En el cielo hay un rey que gobierna. La democracia es un sistema caído de este mundo, así como lo es el resto de los sistemas. En la cultura del reino solamente hay un rey que da órdenes y que expresa su deseo, y nosotros como creación respondemos a su deseo y le decimos: heme aquí, envíame a mí, úsame para tus planes, para lo que tú quieres hacer, para lo que tú quieres establecer, porque yo soy creación tuya, mi vida te pertenece. Cuando yo actúo de esta manera, prácticamente en mi cotidianidad estoy reconociendo con mis acciones de manera integral que Él es el Señor, que Él es el Rey. Miren a Pablo. Pablo lo reconocemos como uno de los grandes apóstoles, ¿cierto? Entendido en la Escritura, direccionó gran parte del Nuevo Testamento con toda la revelación que dio.
Y cuando él puso en su corazón, Pablo, cuando él deseó en su corazón ir a predicar a Asia, ¿qué le dijo al Espíritu Santo? No es el momento de ir a predicar a Asia. Ahora él hubiera podido tomar una de estas dos decisiones. Él hubiera dicho, considero que sí debo ir a predicar a Asia, e iba y predicaba. Y estoy seguro que el Señor le hubiera respaldado, porque el llamado es irrevocable. Pero hubiera actuado en contra de lo que el Espíritu Santo quería para la expansión del reino. Pero ¿qué decidió él? No ir a predicar a Asia, porque él no se estaba apoyando en su propia prudencia. Entonces mire, a veces uno desea trabajos, desea puestos. Señor, oro de esta manera para que me des un puesto y me nombren. Y hay oraciones fervientes que incluso traen frustración, porque Dios a veces no las contesta, porque ni siquiera nos hemos preguntado si eso es la voluntad de Dios para mi vida, si eso es lo que quiere Dios para mí. Cuando nosotros estemos delante del juicio, nosotros como hijos vamos a ser juzgados. El Señor no le va a decir a Felipe, yo te voy a juzgar por tus pecados, porque Cristo pagó por mis pecados, estoy incluido en Él. O sea que Él me ve perfecto y me ve santo. Pero Él sí me va a decir, yo te di un libre albedrío y te di un propósito. ¿Cumpliste ese propósito? ¿Cumpliste el propósito por el cual yo te diseñé, yo te creé? ¿O actuaste de acuerdo a lo que tú querías y a lo que tú pensabas? ¿Cuántas personas que han llamado a ser copastores en su orgullo decidieron abrir una iglesia? Porque pensaban que podían dirigir. Pero esos son desechados por el Señor. El Señor los hace a un lado porque son orgullosos. Entonces lo primero que tenemos que reconocer nosotros es el gobierno absoluto del Señor. Y en ese gobierno Él es un monarca absoluto, Él es un rey absoluto, en donde yo no me pongo de acuerdo con Él, sino que escucho lo que Él quiere y hago lo que Él desea. En este gobierno hay ausencia de límites legales. Miren, no existen acuerdos, no existen parlamentos. No, hay una persona que dirige y da las órdenes y dice lo que hay que hacer, y el resto obedece. Y no obedecemos por obligación, obedecemos por amor. Y en el reino del Señor hay decisiones unilaterales. En eso hay, en ese gobierno. Y esa decisión unilateral la toma Él. Las leyes, políticas y decisiones dependen única y exclusivamente de la voluntad del rey. En ese gobierno, esa es la cultura del reino, ¿sí? Por eso es que con Edwin nos hemos dado a la tarea de corregir cuando se toma Colosenses 1:13, que se confunde un poco, porque se dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. No, Él nos trasladó de una potestad a un reino, porque Satanás no es rey, hay un solo rey, y ese rey es el Señor que ha manifestado su voluntad. Muy bien. Ahora el Señor dice, después de que le da el llamado de atención al pueblo de Israel, y le dice, mire, recuerden que yo soy el monarca, recuerden que yo soy el rey, recuerden que he sido yo el que ha creado todas las cosas, recuerden que ustedes no pueden hacer nada por mí, sino que yo lo hice todo por ustedes, yo fui el que los buscó. Y es el mismo diseño desde Génesis hasta la venida de Cristo y hasta su segunda venida. Cuando Adán y Eva pecó, ¿quién buscó a Adán y Eva? Dios. ¿Quién les hizo las pieles para que se presentaran correctamente ante Él? Dios. Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Egipto, el Señor levantó a Moisés en su representación para que viniera nuevamente a adorarle en el desierto. Y Moisés sube el monte y pasa 40 días, 40 noches recibiendo el diseño del tabernáculo para que el pueblo aprendiera cómo tenía que presentarse nuevamente ante el Señor. Y cuando Cristo vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Y cuando Él regrese, viene a buscar a Él es el que me busca a mí. Él es el que ha iniciado la conversación, no yo. Él es el que me invita a tener intimidad. Él es el que pone el deseo en nuestro corazón. Por eso la canción dice, nos hiciste deseables para ti. Tú me hiciste deseable para ti. O sea, es Él el que ha colocado el fuego en el corazón para que yo lo busque. Es Él el que produce que yo le adore. Es Él el que produce que yo pueda decir, te amo, Señor. Sin ti no soy nada.
Cuando actuamos de esta manera y lo reconocemos a Él, ahora estamos actuando de manera integral, porque decimos: Señor, yo te reconozco como mi Salvador, pero también como mi Señor. Tú eres mi Señor, yo te pertenezco. Tú me compraste a precio de sangre, y como me compraste, yo no tomo decisiones por mí mismo. Y ayer lo hablábamos con los jóvenes. Ni siquiera nos atrevamos a elegir pareja sin consultarle al Señor. Señor, genuinamente esta es la persona que tú tienes para mí, porque no quiero que mis pasiones ni mis deseos me lleven a tomar una decisión contraria a lo que tú quieres. Dios mismo le diseñó una pareja a Adán conforme a su imagen y semejanza. El segundo consejo, o la segunda parte del versículo, está enfocado en las marcas que tiene un cristiano, un hijo, no un evangélico. Dios no está llamando evangélicos. Los evangélicos son religiosos. Yo por lo menos no me considero evangélico. Yo me considero un hijo de Dios, un cristiano que no busca parecerse a Jesús. Yo no busco parecerme a Él. Yo busco que Él se exprese a través de mí. No buscamos parecernos a Él, que Él se exprese completamente. ¿Y cómo se expresa? Miren las características que busca Dios en un hijo. Volvamos a Isaías capítulo 56 versículo 66 versículo 2. Mire las características que busca Él. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y mire lo que dice Él: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahora, ¿qué significa ser pobre y humilde de espíritu? Ser pobre de espíritu es reconocer que somos absolutamente dependientes de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tipo de pobreza no se refiere a lo material, emocional o mental, sino a un corazón que sabe que necesita de la gracia y el favor de Dios todos los días de su vida. Un pobre de espíritu se reconoce porque constantemente le está diciendo al Señor: yo sin ti no soy nada. Moisés era un pobre de espíritu, porque él le dice al Señor: Señor, prefiero quedarme aquí en el desierto con tu presencia que ir a la tierra prometida si tú no estás. David era un pobre de espíritu. Salmo 51, cuando él se arrepiente de su pecado, él dice: Señor, quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Los pobres de espíritu se reconocen porque le dan la preeminencia al Señor, porque le dan la prioridad, le dan el primer lugar y el único lugar del corazón a Él. El cristiano no tiene un listado de cosas aquí de prioridades, solamente hay una prioridad, y esa prioridad se llama Jesús. Y para que eso se haga una realidad, yo tengo que reconocerme y vivir como un pobre de espíritu que no puede dar un paso sin la voluntad de Él. ¿Cómo me reconozco yo ante el Señor? Yo me reconozco como un lisiado que necesita de todos los días de su asistencia. Así me veo yo, como si estuviera paralítico, para que Él venga y me asista, para que Él venga y me ayude, para que Él venga y me socorra en todo lo que yo pueda, en todo lo que yo hago, y para que este corazón que tiene una tendencia a ser autosuficiente, a ser orgulloso, a ser ególatra, a ser idólatra, no se levante en contra de lo que Dios quiere. Y no se hace un solo día o el día domingo, se hace todos los días. Por eso es que el Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es una actitud de un solo día, es una actitud hasta que Él venga, hasta que Cristo sea formado, hasta que lo veamos en las nubes y podamos decir: con paciencia corrí esta carrera, y la corrí con mi mirada puesta en ti, y no permití que las circunstancias externas definieran mi relación contigo, porque mi relación contigo no depende si a mí me va bien o me va mal. Lo único que depende y lo único que quiero es que tú estés conmigo.
¿Saben que esa actitud impactó a Salomón? El Salmo 132 lo escribe Salomón. Y en ese salmo Salomón habla de su padre David. Y él inicia el salmo: Señor, acuérdate de tu hijo David, de cómo lloró, de cómo prometió en su corazón: yo no voy a dormir, yo no voy a descansar, yo no voy a entrar en mi aposento hasta que no halle un lugar de reposo para tu presencia. Eso fue lo que impactó a Salomón de su padre David, porque David lo único que quería era la presencia del Señor. Por eso es que él es una representación mesiánica de Cristo, porque actuó como rey, pero también como sacerdote, porque él estaba en las funciones administrativas, pero él todos los días quería acercarse y poder contemplar la belleza del Señor. David pudo experimentar lo que nosotros experimentamos en este tiempo, porque él no lleva el arca al diseño del tabernáculo de Moisés. Él levanta una choza y hace lo mismo que pasa en Apocalipsis capítulo 4. Coloca el arca en el centro, coloca turnos de adoración con todas las familias, 24 horas, 7 días a la semana, todo el mundo contemplando la belleza del Señor y diciéndole: tú eres santo, santo, santo. Apocalipsis capítulo 4, lo que nosotros vivimos en este tiempo. Un pobre de espíritu se reconoce porque es apasionado por el Señor, porque no le importa otra cosa sino su presencia, su voluntad. Siempre está buscando su consejo. Ser un pobre de espíritu significa entender que delante de Dios no tenemos nada que ofrecer en términos de mérito o de justicia propia. Reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos o de vivir conforme a su voluntad si Él no viene e intercede por nosotros. ¿Cómo cultivamos este principio en nuestras vidas? Este es un fundamento del reino. Primero, yo tengo que reconocer mi fragilidad. O sea, yo tengo que reconocer que yo no puedo hacerlo, que yo no puedo ni siquiera respirar si Él no está conmigo. Y yo tengo que expresárselo, yo tengo que decírselo: Señor, es una necesidad que tú estés conmigo. Es una necesidad que tú todos los días me hables. Para mí es una necesidad poder sentirte todos los días. Para mí es una necesidad poder conocerte, poder escucharte, poder experimentarte. Por eso es que la angustia apostólica en todo el Nuevo Testamento estuvo solamente enfocada en que la iglesia entendiera una sola cosa: experimentar la profundidad del conocimiento de Cristo, porque en Él lo tenemos todo. Él es nuestro todo, iglesia. De esa manera manifestamos la cultura del reino en donde sea que yo esté. Por eso es que con el pastor hablábamos y decíamos: el evangelismo no es un evento, es la manifestación de la cultura del reino en donde sea que yo me mueva. Porque cuando lo vemos como un evento, lo limitamos solamente al día en donde vamos a salir a llevar un volante. ¿Y esas actividades son correctas? Claro que sí. Pero si yo estoy impregnado por la cultura del reino, apasionado por Él, en donde sea que yo esté, voy a abrir mi boca para que otros puedan experimentar la plenitud que yo estoy experimentando, para que otros puedan vivir relacionalmente con un Dios que está vivo y que habla continuamente. Entonces yo tengo que reconocer mi fragilidad. Yo soy frágil. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo le dice al Señor: Señor, 3 veces he orado a ti para que me quites este aguijón. ¿Y qué le responde el Señor? Bástate en mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Y cómo responde Pablo? Pues de ahora en adelante me gloriaré en mis debilidades, para que tu poder se perfeccione en mí. O sea, Pablo está diciendo: de ahora en adelante me reconozco frágil para que tu poder se perfeccione en mí. Juan el Bautista lo entendió cuando vio a Jesús, y sus discípulos vinieron y le dijeron: Juan, mira que los discípulos están yendo con Jesús, ¿qué hacemos? Quizá ellos estaban esperando: no, pues llámenlos nuevamente, porque que Jesús levante sus discípulos y nosotros acá tenemos nuestro movimiento. Pero Juan, ¿cómo le responde? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo desaparezca para que Él crezca.
¿Cómo me reconozco frágil? Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así me reconozco frágil, cuando lo reconozco a Él por encima de todas las cosas, incluso de mi propia familia. Antes de yo casarme con Dora, yo le dije a ella: tú tienes que entender que yo amo a Dios por encima de todo, incluso por encima de ti. Y quiero que tú ames a Dios igual, porque si no, no me vas a amar a mí correctamente. Si tú no lo amas a Él por encima de todo, no me vas a amar a mí correctamente. Entonces, antes de que vayamos al altar, asegúrate de que Dios sea el primero en tu corazón. Porque si tú fijas tu mirada en mí, yo te voy a fallar, pero hay uno que no falla y se llama Cristo. Por eso tenemos que estar conectados con Él, fundamentados en la roca. Eso es lo que es reconocerse con fragilidad. ¿Cómo cultivo la pobreza de espíritu? Orar con humildad. Recuerden el ejemplo que da el Señor del publicano y el fariseo. Cuando el fariseo se acerca a la sinagoga y comienza a levantar su oración y dice: Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que todo lo que yo hago lo hago por ti. Y el publicano, ¿cómo oró? Ni siquiera entró a la sinagoga con la cabeza agachada diciendo: Señor, tú sabes que yo soy un pecador. Entonces mis oraciones deben ser con humildad. Señor, tú sabes que yo te he fallado. Señor, tú sabes que yo he tomado decisiones contrarias a lo que tú me has dicho. Señor, tú sabes que yo no he buscado tu consejo, sino que he permitido que mis propios deseos me gobiernen. Entonces debo orar con humildad. ¿Cómo me hago pobre de espíritu? Debo reconocerme en la cruz. Debo estar en la cruz. O sea, el evangelio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay algo que lo separa, y es la cruz. Y ahí en la cruz debo estar crucificado con Él, identificándome con su muerte, para que cada vez que resucite, resucite juntamente con Él y su vida se manifieste en mí. ¿Cómo me reconozco yo en la cruz? Estamos hablándolo, muriendo. ¿Un muerto tiene la capacidad de tomar decisiones? No, un muerto no, ni sabe qué ropa le ponen. Entonces, si yo estoy muerto, yo no tomo decisiones por mí mismo, es Él el que toma decisiones. Una persona pobre de espíritu reemplaza el orgullo con servicio, busca oportunidades para servir a los demás como lo hizo Jesús. Una persona pobre de espíritu tiene un corazón enseñable, acepta correcciones. Cuando una persona viene y con amor lo corrige, ese pobre de espíritu lo que hace es: sí, yo cometí un error, es cierto, fallé. Una persona pobre de espíritu aprovecha todas las oportunidades para aprender, siempre está aprendiendo. ¿Cómo reconoce usted una persona sabia? Porque siempre está aprendiendo. No permite que su orgullo se meta al frente a estorbar, sino que de todas las situaciones aprende. Y eso lo dice Romanos: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual todos los que estamos aquí fuimos llamados. Entonces, si yo estoy viviendo una situación de quebrantamiento, yo no me voy a enojar con Dios. Al contrario, le voy a decir: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué hay en mi corazón que está contrario a ti, que debe salir a la luz para que no impida que yo me desarrolle más relacionalmente contigo? ¿Cómo era Job? Dice que era perfecto en sus caminos. Pero si ustedes ven todo el libro, el Señor lo llevó a un tiempo de quebrantamiento para exponer su corazón y para que Job se diera cuenta que había orgullo en él. Y lo tenía todo, y lo restauró con todo. Entonces, un pobre de espíritu reemplaza el orgullo con servicio, acepta correcciones. Un pobre de espíritu entrega sus cargas. El mismo Jesús lo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo. Y entregar las cargas desarrolla una fe activa. Cuando yo entrego mis cargas a Él, cuando yo descanso en Él, mi fe es activa, es constante, es coherente con lo que yo creo. Porque yo no estoy diciendo:
¿qué voy a hacer? ¿Cómo soluciono esto mañana? Sino que yo le estoy diciendo a Él, tú tienes el control, Señor. Tú vas a proveer lo que yo necesito. Así como lo hiciste con Abraham y con Isaac en el monte, que Él mismo se proveyó de cordero, así Él mismo va a proveer. Él mismo lo hace. Me encanta ver ese texto porque Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y el cordero del sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Usted no se preocupe, que el Señor se proveerá a sí mismo de un cordero para el sacrificio. Usted solamente céntrese en adorar al Señor, en mirarlo a Él. ¿Entendemos lo que es ser un pobre de espíritu? Ahora miremos la otra parte. Dice que el Señor también se va a mirar o se va a fijar en aquellos que tiemblan a su palabra. Y los que tiemblan a su palabra son personas que han desarrollado reverencia y obediencia absoluta. Temblar ante su palabra implica reconocer la Escritura como la máxima autoridad y someternos a ella con reverencia. No es suficiente con leerla, debemos profundizar, debemos poner en práctica, obedecer incluso cuando parece difícil o sin sentido. La manifestación de temblar ante su palabra está en estos aspectos. Obedezco inmediatamente. Obedezco cuando las cosas no tienen sentido. Obedecer aunque duela. Obedecer aunque no haya un beneficio. Y obedecer hasta completar. Cuando yo veo esto, veo a Jesús. Porque Jesús obedeció inmediatamente cuando el Padre le habló. Jesús obedeció incluso cuando al parecer las cosas no tenían sentido. Jesús obedeció aunque le dolió, ¿sí o no? Jesús obedeció aunque no obtuvo ningún beneficio, porque Él vino desde el trono, se despojó a sí mismo de toda su divinidad para caminar entre nosotros y regresó a su lugar. Y Jesús obedeció hasta completar. Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces una persona que tiembla ante la palabra del Señor la tiene por alta estima, porque sabe que la Escritura tiene el mismo valor que el nombre de Jesús. Juan lo inicia de esa manera: el verbo se hizo, la palabra misma se hizo carne. Y toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo habla de una persona: Cristo. Solo habla de Él. Entonces, si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. Eso lo dice Primera de Juan: el que ama al Señor, guarde sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos se traduce a obedecer. Hay una oración que empezamos a levantar con mi esposa todas las mañanas. Y todas las mañanas le decimos al Señor: Señor, restaura en nosotros el primer mandamiento, que podamos amarte por encima de todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Lo que tú nos diste es tuyo, te pertenece. Tú nos diste recursos, nosotros los administramos de acuerdo a lo que tú quieres, para tu beneficio, para tus planes, para lo que tú quieres hacer. Porque queremos encontrar consejo en tu palabra en todas nuestras decisiones, y que nuestros deseos no se interpongan por encima de lo que tú quieres, porque hemos entendido que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y como tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces si yo tomo una decisión conforme a lo que yo quiero, yo me voy a equivocar. Y no quiero ir a vivir consecuencias que yo no tengo que vivir. Mira, en este momento quizá estemos viviendo consecuencias de nuestras propias decisiones. Ni siquiera podemos decirlo, es que Dios me castigó, no. Son nuestras propias decisiones y esas consecuencias lo que nos ha llevado a vivir un momento de tormento, de soledad, de angustia, de desierto, de quebrantamiento. Nosotros mismos muchas veces nos metemos en consecuencias que no tenemos que vivir, que Dios no tenía planeadas. Pero como Él es un caballero, Él respeta nuestro libre albedrío. Él te respeta tus decisiones y Él respeta mis decisiones. Tanto así que a la iglesia de la Odisea, su iglesia,
Él le dice: yo estoy en la puerta y llamo. Ni siquiera entra, es su iglesia, le pertenece. Y él dice: yo estoy a la puerta y llamo, toco. Si alguno oye mi voz y quiere abrir la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Esa invitación sigue presente para todos nosotros. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, encontramos paz. Porque, amada iglesia, miren, la paz no es solamente un sentimiento de tranquilidad. La paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. ¿O por qué creen que Jesús se durmió en medio de una tormenta? Y lo que lo despertó fue la incredulidad de sus discípulos. O si no, él hubiera seguido dormido tranquilamente. ¿Sí recuerdan esa historia? Están atravesando uno de los lagos, uno de los mares. Viene una tormenta. Yo me imagino la tormenta. Y Jesús estaba dormido, estaba en paz porque estaba en la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que estaban manifestando incredulidad? Los discípulos. La incredulidad lo despertó. No fueron las tormentas, no fueron los mares, no fueron los vientos. Lo que despertó a Jesús fue la incredulidad de sus discípulos, fue la duda. Pero cuando yo experimento esta paz, entendiendo de que Él es mi única esperanza, no solamente experimento tranquilidad, sino que mi vida está en orden conforme a su diseño, a sus planes y a su propósito. Puedo estar atravesando el desierto, el valle de sombra y de muerte, y no voy a temer mal alguno porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me van a infundir aliento. Él prepara una mesa en presencia de mis angustiadores, porque mi copa va a estar rebosando de su espíritu y voy a poder disfrutarlo aún en medio de la enfermedad, del quebrantamiento, de la escasez, porque voy a cantar: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No necesito nada más. Cuando Él compara el reino con ese tesoro que está enterrado, hay tres tipos de personas ahí. El dueño del campo, que ni se daba cuenta que tenía un tesoro. El que lo estaba vendiendo no sabía que había un tesoro. Pero el que fue al campo y entendió el valor del tesoro, fue y lo vendió todo con tal de obtener el tesoro. ¿Quién es el tesoro? Jesús, Cristo. Y mire algo, iglesia: si yo no entiendo el valor del tesoro, no voy a poder disfrutarlo. Si yo no entiendo el valor de Cristo, no voy a poder disfrutarlo. Si yo no entiendo que Él es la preeminencia de todas las cosas, no voy a poder disfrutarlo en la plenitud y en el tiempo que Él quiere que yo lo disfrute. No voy a poder hacerlo. Voy a vivir un cristianismo de frustración, porque mis propios deseos se van a interponer y van a ser de piedra de tropiezo para su voluntad. Quiero que me acompañe ya para terminar a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Pablo habla de Cristo. Este versículo, desde el 1 de enero hasta hoy 19, me ha tenido quebrantado. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de Jesús. Se despojó de su divinidad, se despojó del trono, se incomodó a sí mismo. La deidad se hizo carne y caminó entre nosotros y expresó la cultura del reino y volvió a mostrarnos cómo los hijos deben vivir conforme a la voluntad del Padre. Y se deleitó tanto en la voluntad del Padre que fue a la cruz,
recibió una muerte de cruz, regresó nuevamente a interceder por cada uno de nosotros. Su sangre en este momento está delante del Padre, y todos los que crean en Él son incluidos en su obra perfecta, son lavados, limpiados. Dios no les da un nuevo inicio, nos entrega un nuevo origen, un cambio de naturaleza, y nos llama a vivir una vida en la plenitud de su persona y de su reino, aquí en la tierra. Yo no tengo que esperar a que Él venga para disfrutarlo, yo lo disfruto desde ya, y cuando Él venga continúo disfrutándolo en su plenitud. Tristemente se nos ha vuelto solamente cultural congregarnos en los templos, pero en Hechos capítulo 2, 46 dice que la iglesia se congregaba en los templos, pero también en las casas. En las casas se manifestaba la cultura del reino. Y esto es para los esposos, quienes deben liderar a sus casas espiritualmente para que Cristo gobierne, es el esposo. Es el que debe llamarlos a la mesa del Cordero, que está dispuesta, disponible. Y si su esposo no está, entonces la esposa debe tomar también el rol. Pero el Señor está llamando para este tiempo una generación que solamente fije su mirada en Él, en sus deseos y en lo que Él desea hacer. Por eso en el tiempo de crisis de Isaías capítulo 6, cuando el Señor llama a Isaías, que estaba viviendo Israel un tiempo de crisis, Isaías no respondió al llamado de Dios por su deseo, sino que el Señor dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Había una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus planes y en sus sueños y en su deseo. Isaías lo entendió y dijo: respondo a tus planes, respondo a tus sueños, respondo a lo que tú quieres, y por eso te digo: heme aquí, envíame a mí. Úsame, quiero ser un instrumento de justicia en tus manos para este tiempo. Taller de Vida, Dios la plantó en este lugar para ser lumbrera aquí en la ciudad de Cali. Y el Señor va a cumplir su propósito con ustedes, sin mí, con el que sea, con el que se disponga, para lo que Él quiere establecer, pero Él lo va a hacer. Él lo va a establecer. Por eso el llamado que nos está haciendo es a que nosotros nos dispongamos para sus planes, para sus diseños y para lo que Él quiere hacer. Quiero decirte, iglesia, de parte del Señor, que Él tiene el control de todas tus cosas, de todo, de todo, de todo. Él te llama en esta mañana para decirte: fija tu mirada en mí, solamente en mí, solamente en mis deseos y en mis sueños, que yo me ocupo de tus cosas, que yo me ocupo de tus necesidades, de lo que tú requieres, yo te lo entrego. ¿Saben por qué no vivimos en la plenitud de la riqueza de Cristo? Porque no hemos tomado la posición que Él nos dio a nosotros. Seguimos con los pies aquí en la tierra, pero dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Seguimos actuando como niños, siendo herederos de un reino que Él nos dio. Seguimos caminando como esclavos, sabiendo que Él nos hizo libres para ser mayordomos de sus misterios aquí en la tierra. Entonces hay un llamado a la madurez que Dios está haciendo. Hay un llamado a la madurez que Dios está hablando para esta casa y para las naciones, porque Él estableció una misma conversación para toda su iglesia. Para toda su iglesia hay una sola conversación, un llamado a mirarlo a Él, a madurar en Cristo, para que Él sea expresado y para que su reino se manifieste aquí en la tierra, y para que nosotros podamos decirle a las otras naciones: miren, así gobierna el cielo aquí en la tierra. Para eso está la iglesia, para mostrarle a las naciones: miren, así gobierna el cielo en mi vida, así gobierna el Padre en mí, así gobierna el Padre en mi relación matrimonial, así gobierna el Padre en mis hijos, así gobierna el Padre en mi trabajo, en mi negocio. En todo lo que yo hago lo he involucrado, porque su gobierno es perfecto para mí, porque he aceptado su señorío con todo lo que eso implica, que es una vida rendida completamente ante su voluntad. Amén. Entonces le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.
Tómese un momento para que usted mismo, de manera individual, pueda reflexionar si ha tenido conductas, pensamientos independientes de la voluntad del Señor. Hagamos lo mismo que hizo David cuando le dijo al Señor: examina mi corazón y ve si hay caminos de perversidad, Señor. Y dile con tus propias palabras a Él: examíname, Señor. Examina mi corazón, Señor. Examina y ve si hay independencia en mí. ¿Qué áreas de mi vida siguen bajo mi control, bajo mi deseo, que no he rendido, Señor? Tú nos recuerdas en esta mañana: el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas. Lo reconocemos, Jesús. Lo reconocemos, mi amado. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Te pedimos perdón por todas las decisiones que hemos tomado contrarias a tu voluntad, a tu palabra, a tu deseo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos manifestado independencia, porque nos hemos desconectado, Señor, de tu propósito, de tus planes, de tus deseos, Señor. Y nuevamente regresamos al lugar de reposo, al lugar de descanso, a tu corazón, Señor. Amado Rey, te pedimos que tus sueños sean nuestros sueños. Espíritu Santo, que podamos vivir el Salmo 45:9. Por cuanto tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad, yo, el Señor tu Dios, te he ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Señor, enséñanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Enséñame a amar todo lo que tú amas. Coloca tus sueños, tu voluntad, tu diseño, tus planes en mí, Señor. Porque comprendo, Jesús, que tú tienes todo bajo control. Mi familia, los sueños, los proyectos, mis hijos, Señor, mi esposa, todo está bajo tu control, Señor. En esta mañana solamente quiero reconocerte como tu Señor. Que tu gobierno venga y se establezca sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón. Quiero invitarle a que lleve su mano a su corazón y que pueda decirle a Él: Señor, establece tu gobierno en mi corazón. Establece tus diseños en mi corazón, Señor. Establece tu palabra en mi corazón. Cumple en mi vida Ezequiel capítulo 37, en donde tú dijiste que ibas a cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne, e ibas a colocar tu ley y tu palabra en mi corazón, Señor. Que podamos deleitarnos completamente en tu palabra, Señor. Que podamos expresarlo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Enséñanos a amarte, Jesús. Padre, salimos de este lugar, pero no salimos de tu presencia. Síguenos hablando, síguenos redarguyendo. Sigue, Señor, instruyendo. Síguenos inquietando, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado y te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la exaltación, la alabanza. Todo sea para ti, Rey de Gloria. Todo sea para ti, amado Jesús. Todo te pertenece. Tú eres el dueño. Tú eres el primogénito de la creación. Tú eres la preeminencia de todas las cosas. Y me reconozco bajo tu gobierno y bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que no salga de este lugar sin bendecir a la persona que tiene a su lado. Quiero invitarle a que no salga de este lugar sin dar un abrazo a 2 o 3 personas. Quiero invitarle a que no salga de este lugar sin que imparta reino sobre la persona que tiene a su lado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde en esta semana y que su Espíritu Santo nos acompañe.